que se acerca a Dios debe acercarse creyendo que algo vamos a recibir. De esa manera mi relación con Dios comienza a cambiar. Eso es lo que a Dios le agrada. Le agrada que yo me acerque creyendo que Él tiene cosas para mí, porque es la única relación que podemos tener con el Padre. Yo no me puedo acercar por lástima, Él no me va a bendecir. Ni por más que yo tenga mucha teología, tampoco me va a bendecir. Ni voy a conseguir nada acercándome a Él. Aun si me acerco con mis argumentos y si me acerco con mis capacidades, no voy a recibir nada. Pero si me acerco con fe, si me acerco con eso que la Biblia dice que es la realidad de lo que esperamos, la prueba palpable de lo que no podemos ver, entonces ahí cambia la relación de Dios con nosotros. En 1 de Samuel, capítulo 17, verso 45, dice: entonces dijo David al filisteo: tú vienes a mí con espada y lanza y jabalina, mas yo vengo a ti en el nombre de Jehová de los ejércitos, el Dios de los escuadrones de Israel, a quien tú has provocado. Jehová te entregará hoy en mi mano y yo te venceré, y te cortaré la cabeza, y daré hoy los cuerpos de los filisteos a las aves del cielo y a las bestias de la tierra. Y toda la tierra sabrá que hay Dios en Israel, y sabrá toda esta congregación que Jehová nos salva con espada y con lanza, porque de Jehová es la batalla, y Él os entregará en nuestras manos. Yo quiero decirte que la Biblia dice que usted y yo somos la sal y la luz de este mundo. Es decir, que fuimos llamados nosotros a ser portadores de buenas nuevas. Y por la fe, por lo que leíamos recién, la Biblia nos quiere convertir en un David. ¿Quién era David? Alguien que hacía proezas, alguien que fue llamado para derrotar gigantes, alguien que fue llamado para vencer todo tipo de circunstancias con la presencia de Dios. Y sabe que eso es lo que Dios quiere de nosotros. Es por eso que no en vano fue escrita esta palabra, no en vano tenemos el ejemplo de David, porque Dios quiere que usted se convierta en un David en la tierra, para que no haya gigante que pueda hacer frente a su vida, pero también un David para que ningún gigante no solo atormente su vida, sino tampoco atormente a los que están a su alrededor. Porque esa fue la función de David. Esa fue la función de él. Fue llamado para ser un libertador. Y quiero decirte que usted y yo fuimos llamados para ser libertadores, para traer libertad al cautivo, para que el Espíritu de Dios esté sobre nuestras vidas y puedas hablarle al cautivo y el cautivo pueda ser libre, y puedas orarle al que está allí encarcelado y la cárcel se pueda abrir. Para eso nos llamó el Señor. Para eso nos entregó el Espíritu de Dios, para que no tengas temor, sino te dio espíritu, dice de qué, de amor, de dominio propio, te dio sabiduría, dice la palabra. Amén. No te dio espíritu de temor, sino que te puedas levantar. Pero hay un vínculo para eso, y ese vínculo se llama la fe. Es la realidad de lo que esperamos y es la prueba palpable de lo que no podemos ver. Pero también, para que ese vínculo sea una realidad, nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. Cualquiera que se acerque debe creer que Él existe y que me acerco y recibo. Y la palabra dice que David se enfrentó al gigante, usted sabe, no con sus armas externas, no con lo que él, con las habilidades de él, sino que se enfrentó a ese gigante ¿con qué? Con la fe. David pronunció palabras de fe, dice la palabra, y el gigante que hizo cayó, porque la fe actúa conforme a la palabra de Dios. Por eso usted no tiene que dejar de leer su Biblia, porque nuestra fe va aumentando y se va acrecentando y se va haciendo fuerte en nosotros cuando nosotros oímos la palabra. Porque la fe viene por el oír la palabra de Dios, por escuchar la palabra de Dios, por leer la palabra de Dios, por estar aferrados a la palabra de Dios. Entonces David, que era un hombre, era alguien que tenía un vínculo con Dios. ¿Por qué? Porque la fe era ese vínculo que él tenía con Dios. Y la Biblia dice que él comenzó a pronunciar palabras conforme a las escrituras. ¿Por qué? Porque él sabía, él estaba seguro que ese gigante estaba amenazando al ejército del Dios viviente.
Ese gigante no estaba amenazando a cualquiera, estaba amenazando a los hijos de Dios. Y yo quiero decirte esta noche, ese gigante que todos los días se levanta para amedrentarte, no está amedrentando a cualquiera, sino está amedrentando a un hijo de Dios. El problema es que a veces como hijos de Dios no sabemos cuál es nuestra posición. No conocemos, no hacemos uso de ese vínculo poderoso que se llama la fe. No hacemos uso. Pero David sí entendía. Por eso es que él le dijo: podrás venir con toda tu lanza, con toda tu jabalina, con tus espadas, con todo el armamento que tengas. Pero él le dijo: yo vengo en nombre de alguien más grande. Y ese más grande es el que hoy nos envía a que no estemos aquí nosotros solamente encerrados, sino que en cada lugar donde nos encontramos, sea el trabajo, la escuela, donde te muevas, puedas ser alguien como David. Y David dice que él pronunció palabras de fe. Esas palabras eran palabras no de él. La fe es algo que cree, te lleva a creer, te lleva a recibir, te lleva a actuar. Cuando le creemos a la palabra de Dios, aquella palabra se hace visible, se transforma, queda firme como una prueba. La palabra de Dios es espíritu, es luz donde hay oscuridad, conocimiento donde hay ignorancia, conciencia de justicia donde hay pecado. Por eso necesitamos nosotros oír la palabra para que tu fe comience a crecer. Si David no era alguien que entendía acerca de la palabra de Dios, si no conocía la palabra de Dios, si no tenía esa revelación de la palabra de Dios por el Espíritu Santo, tal vez se ponía del lado de Goliat y le enfrentaba al pueblo del Señor. Porque cuando no tenemos esa revelación de la palabra, ¿sabes qué? A veces hacemos cosas y no nos damos cuenta por falta de entender la palabra y estamos peleando con Dios mismo, por no tener ese vínculo de la fe. Pero cuando yo estoy allí orando, clamando, buscando al Señor, escuchando la palabra, escudriñando las escrituras, algo comienza a suceder en mi vida. Algo comienzo a darme cuenta que la oscuridad comienza a irse de mi vida. Comienzo a tener conocimiento, dejo de ser un ignorante espiritual, pero también tengo conciencia de justicia. Y esa justicia me hace alejarme del pecado. Eso hace la palabra de Dios a través de la fe. David declaró solamente lo que Dios decía. David le declaró al problema solamente, le dijo: vas a venir con todos tus argumentos, pero aquí hay alguien más poderoso. Eso es lo que Dios espera de nosotros, que te levantes y que le desafíes a esos gigantes que día a día quieren o pretenden amedrentarte. Que no le tengas temor, que confieses la palabra. Mire Colosenses capítulo 4 verso 6. Dice: sea vuestra palabra siempre con gracia, sazonada con sal, para que sepáis cómo debéis responder a cada uno. ¿Cómo estamos respondiendo? Porque conforme a lo que hablo es lo que tengo en el corazón, porque de la abundancia del corazón la Biblia dice que habla mi boca. De la abundancia del corazón de David salieron palabras que estaban vinculadas a la fe. Sabía, él estaba seguro, era una certeza que tenía, que ese gigante no podría hacerle frente a él. Pero porque hablaba lo que había en el corazón, hablaba lo que él oía, y lo que oía de Dios era lo que hacía acrecentar su fe, era lo que hacía que su fe crezca. Ahora imagínense un David. Imagínense un David no escudriñando para nada las escrituras. ¿Qué sé yo? Imagínense si David solamente se pasaba el tiempo mientras cuidaba las ovejas, en vez de hablar con el Padre y de escudriñar y de escuchar la voz del Padre. Se pasaba haciendo cualquier otra cosa, o se pasaba leyendo cualquier otra cosa. ¿Cómo podía hacer frente si su fe no se acrecentaba, no crecía? Es por eso que tenemos que entender. Mire, dice que tenemos que nuestra palabra siempre, dice, sea vuestra palabra siempre con gracia, sea lo que hablamos sea con gracia, sazonada con sal, para que usted y yo sepa cómo responder a cada uno.
Porque la palabra de Dios que salió de los labios de David produjo en él un espíritu de victoria y lo convirtió en un vencedor. Lo que él soltó lo infectó de victoria, lo inflamó de victoria. Es por eso que Jesús dijo: no contamina lo que entra, sino lo que sale. Entonces David comenzó a confesar, pero no porque confesarlo porque sí, sino porque él conocía a Dios y sabía lo que Dios quería. ¿Cuántos saben lo que Dios quiere de nosotros? Medianamente Dios sabe. Hay muchas cosas que Dios sabe, pero medianamente sabemos que Dios quiere hacernos libres, que Dios quiere hacernos vencedores, que Dios quiere sanarnos. Medianamente es eso lo que Dios quiere, pero también hay cosas que Dios tiene preparado para cada uno de nosotros. Dios tiene un plan para cada uno, dice la Biblia. Es por eso que necesitamos activar esa fe. Y la palabra que salió de los labios de David produjo en él un espíritu de victoria y lo convierte en un vencedor. Tuvo respaldo esa palabra. Pronunció una palabra de fe. Él supo cómo responder al gigante y el gigante cayó. Tú vienes contra mí con espada, con lanza y jabalina, pero yo voy en el nombre del Dios de los ejércitos. ¿A quién provocaste?, le dijo. Y no solo eso, le dijo: voy a dar toda tu carne y la carne de los filisteos, de los enemigos, a las aves del cielo. Él se quedó firme, plantado en esa palabra. Pronunció una palabra de fe. Hay poder y protección en nuestra fe. Tenemos que aprender a confesar lo que creemos y a creer lo que confesamos. Romanos capítulo 8, verso 19 dice: porque el anhelo ardiente de la creación es el aguardar la manifestación de los hijos de Dios. Que te manifiestes, porque a eso fuimos llamados. Allí donde te estás desenvolviendo, que puedas ser una luz. Allí donde estás trabajando, que puedas ser el mejor. Allí donde te estás desenvolviendo, que puedas ser vencedor, que puedas vencer, que puedas sobresalir, ser distinto a los demás. A eso nos llamó el Señor. ¿Para qué? Para que todo el mundo pueda ver. ¿Sabe qué? Toda la creación, lo que Dios ha creado. Yo me imagino a David en ese mismo momento, los hermanos de él, los hermanos que le habían dicho: no, pero este es un soberbio, no sé qué viene a hacer que no se queda allá cuidando las pocas ovejas. Lo menospreciaron los hermanos, lo menospreció Saúl, lo menospreció el filisteo. Pero aún él, a pesar de todo, él en su espíritu, en su corazón, se sentía superior y comenzó a demostrarlo. Y esto es lo que Dios quiere de nosotros, porque Dios quiere ponerte por encima. La Biblia dice: arriba y no abajo, cabeza y no cola. Pero necesitamos acercarnos a Él. ¿Sabe que dentro de la creación estaba Saúl, que dijo: bueno, de última que lo lleven? Dentro de esa creación estaba el filisteo, que dijo: ¿qué me va a hacer este? Dentro de la creación que estaba aguardando la manifestación estaban los hermanos, que lo subestimaban constantemente. Dentro de la creación. Asimismo, dentro de la creación, a nuestro alrededor hay gente que está diciendo: se va todos los días a la iglesia, vive en la iglesia. Están aguardando la manifestación. Pero no es que habla de Dios. La creación está aguardando la manifestación. Es tiempo que nos manifestemos como Dios quiere que nos manifestemos. Es tiempo que seas verdaderamente luz y seas sal en este mundo. Es tiempo que comiences a hacer uso de ese vínculo que se llama la fe. Porque allí están alrededor tuyo los que creen, los que no creen, los que te tienen envidia, los que te odian, los que dicen: nunca va a salir adelante. Pero de una u otra manera son la creación. Son creación de Dios y están esperando a ver qué es lo que pasa. Están esperando a ver qué es lo que pasa con tu vida. Y gloria a Dios por eso que están esperando, porque eso nos ayuda, eso nos empuja, son un puente, un trampolín para creerle a Dios, para entender sus promesas y para brillar como luz en medio de la oscuridad. Amén. El anhelo ardiente de los que te rodean. Podríamos parafrasear este texto. Están allí pendientes. Así estaban pendientes de David. Si David no creyera lo que él decía, sino que decía por decir, al estar cara a cara con el gigante, él fracasaría. Ese es el problema muchas veces de aquellos que no pueden oír la palabra de Dios. Yo te voy a decir: pastor, yo no estoy sordo, yo escucho, pero no oírla en nuestro corazón, en nuestro espíritu, atesorarla.
escudriñarla, reflexionar, meditar en la palabra. Porque la palabra tiene un mensaje para nosotros. Y el oír de esa palabra es la que hará que tu fe comience a crecer. Pero a veces nosotros conocemos de la fe solamente de oídas tocamos. Y a veces queremos ir así al campo de batalla. A veces ni creemos lo que decimos. Por ahí le pegamos y pega en el palo y entra adentro. Si David no creía, no entendía, no tenía ese vínculo de la fe, ¿sabe qué? Estar cara a cara con el gigante sería un fracaso total. ¿No te recuerda eso cuando a veces declaramos creyendo que declaramos con fe, pero resulta que nos sale el tiro por la culata? Porque declaramos mal, porque declaramos algo que ni siquiera creemos. Pero David sabía lo que le declaraba. En su interior él estaba seguro. Eso es lo que tenemos que buscar nosotros para que la fe sea una fe genuina y para que la fe mueva la montaña. La fe primero tenemos que trabajarla en nuestro interior, no por las dudas, no probando, sino debo trabajarla allí en el secreto, en la búsqueda, en la oración, en el ayuno, en la lectura bíblica, hasta que uno sienta que esa palabra hace que las tinieblas comiencen a disiparse dentro mío. Hasta que uno sienta y se dé cuenta que espiritualmente por dentro se está fortaleciendo. Hasta que sientas que puedes salir a la calle y encontrarte con gigante cual fuere y declararle la palabra, y ese gigante pueda caer. Pero si no trabajamos la fe, si no trabajamos en ese vínculo con el Señor, vamos a terminar trabajando del lado del gigante. Que si David no entendía estas cosas, capaz que le decía a Saúl: no, pero ustedes son unos perdedores, me voy del lado de Goliat. Entonces Dios no necesita ni tu capacidad, ni lo que puedas tener, ni lo económico, ni la posición que estés. A Él le interesa tu fe. A Él no le interesa lo de afuera, lo externo, sino la fe, porque la fe es lo que nos hace uno con Él. San Juan capítulo 14 verso 12 dice: de cierto os digo, el que en mí cree, las obras que yo hago, Él las hará también, y aún mayores hará, porque yo voy al Padre. Esto significa que con la fe, el poder de Dios, o sea, a través de ese vínculo de la fe, el poder de Dios, las habilidades de Dios, las fuerzas de Dios se vuelven nuestras. ¿Por qué? Porque nos hace uno con Él. No somos nosotros, sino Él a través de nosotros. Yo por sí solo no puedo hacer nada, pero si Él actúa y yo le permito que Él actúe a través mío, muchas cosas pueden suceder. Si David no hubiera sido un hombre de fe, no, ¿sabe qué? Hubiera dicho: uy, pero qué grande, qué aspecto grande tiene este, qué grande la espada, qué armadura, qué capacidad, qué habilidad para ir a una guerra. No, yo con este no puedo. Ese es el problema de muchos creyentes en este tiempo. El Señor dijo: si tuvieras fe como un grano de mostaza, le dirías a esa montaña que se corra. El problema de muchos de nosotros es que estamos viendo el aspecto de la montaña y analizamos el aspecto de la montaña. Entonces depende si el aspecto, si la montaña es demasiado grande, si la montaña está demasiado bien afianzada, si según nuestros cálculos humanos vemos que esa montaña no se moverá jamás, entonces decimos: no se va a poder. Por eso cada vez que te enfrentas a un problema, comenzás a desesperarte y a preocuparte, porque estás midiendo conforme a tus ojos naturales, no conforme a lo que la palabra dice. Están mirando todo el aspecto externo del problema, de la montaña, del gigante o como quieras llamarle. La Biblia dice que Goliat estaba mucho mejor armado, mucho mejor preparado que David. Eso nos da a nosotros a entender, o eso es lo que yo puedo entender por el Espíritu, que el problema tuyo, que el problema que me aqueja a mí, que el problema que se levanta siempre estará mejor preparado, mejor armado que lo externo nuestro. Por algo ya nos está amedrentando, porque lo externo nuestro no sirve. Tu posición, tu capacidad. Dios está buscando lo interno nuestro. Dios quiere armarte internamente. Dios quiere fortalecerte internamente. Dios quiere que comiences a creer en tu corazón. La Biblia dice en Romanos 10:10: porque con el corazón se cree para justicia, pero con la boca se confiesa para salvación. Nunca midas por lo externo, por lo que se ve. David no midió por lo que se ve. David, claro que lo vio con una, yo no sé, pero yo leí algunos estudios acerca de lo que era Goliat, y la lanza era tremenda,
era muy pesada. La espada era muy grande. Él era muy grande. Él no sé cuántos metros medía. La armadura que tenía estaba tan cubierto, tan bien protegido, que ese problema llamado Goliat era imposible de que alguien pueda vencerlo. Entonces Saúl y todo el ejército de Israel lo miraban desde el punto de vista, desde afuera. Miraban todo lo exterior del gigante. Entonces el médico te dice que tenés un problema y comienza a describirte lo bien armado que está ese problema. Ahora nosotros tenemos dos posibilidades. Decirle, perfecto, sí, bueno, ya va a ser así. Vio que alguno dice, no, así nomás ya tiene que ser, ya te va a ir pasando esto. Así nomás ya es, porque eso es lo que esta enfermedad tiene y sus consecuencias. Claro que Goliat estaba bien armado. Claro que el problema, sea en lo familiar, sea en la salud, sea en el área que sea, siempre estará bien armado. Y siempre no habrá igualdad de condiciones, porque Dios quiere trabajar nuestra fe, porque Dios quiere que lo interno nuestro comience a crecer. Pues Dios te probará, dice otra versión de Romanos, si crees de todo corazón, y te salvará si con tu boca confiesas abiertamente. Esto es lo que hizo David. Él expresaba desde lo más profundo de su corazón, expresaba lo que él entendía y comprendía a través de ese vínculo de la fe. Y él dijo, tú vienes contra mí con espada, lanza y jabalina. Le podemos decir, vos venís contra mi enfermedad con este síntoma y este síntoma, pero yo voy en contra de ti en el nombre de aquel que es el Dios es el Dios mío, Dios poderoso, el Dios que sana, el Dios que nos hace libres, y el Dios que en la cruz del Calvario, la Biblia dice que allí Él pagó por nuestros pecados, pero también dice que en esa cruz usted y yo, por las llagas de Jesucristo, fuimos sanos. La armadura de Goliat era un poder externo, era intimidación, amenaza, pero la armadura de David estaba aquí adentro. Estaba armado espiritualmente. En la boca del gigante había poder, claro. Él creía en su corazón, él creía que podía, pero era solamente la boca. Y David confesó lo que él creía de Dios. Victoria fue la posición de David siempre. Si somos buenos cristianos, si amamos a Dios, si andamos ordenadamente, la Biblia sabe que dice que David era tan ordenado, que entraba y salía ordenadamente delante de todos. Cuando nosotros somos cristianos ordenados, sabe que cualquier gigante que se levante, sabe que es un atrevido, que sabe que ya es un derrotado, porque se atrevió a desafiar a un hijo de Dios. Y la Biblia dice que usted y yo somos la niña de los ojos de Dios. La Biblia dice, pero teniendo el mismo espíritu de fe, dice 2 Corintios 4:13, conforme a lo que está escrito, creí, por lo cual hablé. Nosotros también creemos, por lo cual hablamos. No le creas a ese gigante. El problema, todo lo que tiene es externo, pero si nosotros nos fortalecemos en nuestro interior, si nos acercamos a Dios creyendo que vamos a encontrar algo, eso se llama fe, y a Dios le agrada, Dios se pone contento, Dios te galardona, Dios te bendice, Dios te abre el camino. Dios quiere hacerte un David donde te muevas, donde estés. Dios quiere hacerte. ¿Por qué? Porque hay la creación, la que te rodea, está esperando. Así como esos filisteos, así como estaban los filisteos de un lado, el pueblo del Señor de este lado, Saúl de este lado, los hermanos de David del otro lado. A ver qué es lo que pasa. Hay en tu trabajo, yo no sé dónde te estás desenvolviendo, dónde te moves, ahí están esperando que te manifiestes como un verdadero hijo de Dios. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe. No es por tus obras. Pero yo pensé que si le daba de comer a todo el mundo. No es por tus obras. A veces esas obras lo único que hacen es calmar la conciencia de alguien a medias. Pero yo pensé que si era buenito. Yo pensé que Dios me iba a tener lástima por mi condición. Dios no se mueve por lástima. Tenemos que quitarnos los latinos esa mentalidad de que Dios se mueve por lástima. Dios se mueve por fe. Nadie puede agradar a Dios si no tiene fe, dice. Cualquiera que se acerque a Dios debe creer que Dios existe y que premia a los que le buscan. Amén. Cuando yo tengo esa mentalidad de acercarme a Dios,
porque yo sé que existe, porque yo sé que Él tiene poder, porque yo sé que los recursos están allí, porque yo sé que Él puede saciar mi alma, porque yo sé que Él puede prosperarme, porque sé que puede sanarme, porque sé que puede abrirme caminos donde no hay, porque sé que es un Dios de las cosas sobrenaturales. ¡Aleluya! Y sé que existe. Ahí es cuando Dios comienza a actuar en favor de sus hijos. ¡Aleluya! Ahí es cuando Dios comienza a mover su mano. Ahí es cuando vemos de pronto alguien se está levantando porque está creyendo, porque se está acercando, porque su corazón está siendo trabajado, porque hay fe, porque destila fe, porque cree que no hay gigante que pueda levantarse.